con Edwin Cabello, que es el director, como ustedes saben, del portal de investigación Lima Gris, con quien estamos enlazados ya desde temprano aquí en esta jornada informativa. Muy buenos días, Edwin, bienvenido al programa. Muy buenos días, Luis Alfonso, con un saludo para toda la gente de Digital TV Go y para Fuego, y obviamente para todos los cable operadores que día a día transmiten nuestro programa. A ver, yo te pediría, Edwin, empezar la jornada de hoy revisando un poco algunas de las noticias que se presentaron en los dominicales. Hay una serie de informaciones. Desde el día viernes, en realidad, hay una noticia que está en todas las redacciones. Hay un video que podemos mostrarle a nuestra audiencia sobre el exsecretario general de Palacio de Gobierno, el señor Bruno Pacheco, anunciando que él va a ser colaborador de la justicia, lo que no significa ser colaborador eficaz. Ahora vamos a explicar un poco acerca de ese tema, pero si te parece, iniciemos el programa viendo lo que dijo en un video que se envió a través de las redes sociales en este último fin de semana, este personaje que ha estado trabajando de la mano con el presidente de la República, que parece anunciar una especie de colaboración eficaz o señalar quienes tienen algún tipo de responsabilidad penal en actos, digamos, ilícitos cometidos en este gobierno. Si te parece, vamos a ver juntos las imágenes de Bruno Pacheco declarando, ¿no?, anunciando con una mascarilla, ¿no?, lo que puede llegar a decir ante un juez o ante un fiscal, ha dicho. Vamos a verlo juntos. Saludos, amigos y amigas del Perú. Ante tanto atropello y desprestigio contra mi persona y mi familia, y ahora amenazas de muerte, del cual temo por mi vida y mi integridad, quiero dirigirme a las autoridades y al pueblo en general para decirle lo siguiente: que estoy dispuesto a ser colaborador con la justicia y contar la verdad en todos los casos que se me vinculan. Tengan la seguridad que si alguien es culpable o inocente, lo diré, pero eso será ante un juez o ante un fiscal. Creo además que un ser humano tiene su límite y yo llegué al mío. Es por eso que, sin miedo a equivocarme, afirmo que no me temblará la mano en señalar culpables e inocentes, en el único compromiso que tengo por la defensa del pueblo del Perú. Gracias. Bien, ese era Bruno Pacheco, el exsecretario general de Palacio de Gobierno, diciendo que ha recibido amenazas de muerte, que él va a contarlo todo. Un aspirante a colaborador eficaz no anuncia que se va a acoger al régimen de colaboración eficaz. No es usual, no es lo que normalmente ocurre en casos de esa naturaleza. ¿Qué piensas tú acerca de este mensaje no encriptado, no con mensajes implícitos, sino muy explícito, anunciando casi que lo va a contar todo si no se le concede un poco, seguramente algo que le está pidiendo? ¿Qué piensas tú? A ver, hay dos cosas importantes de comentar sobre este video grabado por Bruno Pacheco. Lo primero es que antes que grabe el video, la fiscal Carla Cesenarro y el fiscal Marco Guamán se comunicaron con Bruno Pacheco para ofrecerle ser un testigo protegido, porque ya, digamos, la defensa de Pacheco venía comentando que estaba recibiendo amenazas, pero además lo que un poco ha, digamos, puesto en escena esta actitud de Pacheco es lo que hablábamos hace unos días, Luis Alfonso, la traición. ¿Qué sucede? Que más o menos hace 2 semanas, según la información que manejamos, el presidente Pedro Castillo ya no le está contestando el teléfono a Bruno Pacheco. Eso él lo interpreta como que lo ha abandonado, es decir, un abandono que está cerca a una traición. Entonces, por un lado, se maneja esa información, ¿no? Por el otro lado, también es más que un mensaje, parece haber sido una amenaza contra el presidente, ¿no? Porque salir un fin de semana antes de que los programas dominicales, digamos, cierren, ¿no?, cierren todo el material que tienen que presentar, ha sido bien estratégico, ¿no? Pero, por otro lado está, digamos, la gente que desconfía de este pronunciamiento de Bruno Pacheco, es decir, cree que esto es parte del plan para sacudir un poco de los cuestionamientos al presidente Pedro Castillo. Entonces, tenemos dos corrientes acá, ¿no?, promovido todo por Bruno Pacheco.
Hay gente que cree que Bruno Pacheco finalmente terminará tirándole dedo, como se dice, ¿no?, al presidente Castillo, contando todo lo que sabe. Y por otro lado hay gente que cree que este es un plan por parte del propio gobierno. Pero repito, hay que tener en cuenta lo que dije al inicio. Antes de que salga el video, los fiscales investigan el tema de las contrataciones, que es la fiscal Ceci Narro, y el fiscal Marco Guamán, que está encargado del tema de los chats y la comunicación de estos favores al superintendente de la SUNAT. Se comunicaron para ofrecerle que sea un testigo protegido y para que cuente toda la verdad, ¿no? Ahora, yo te preguntaría lo siguiente: para poder acogerse a la colaboración eficaz, ¿es necesario que el aspirante a colaborador eficaz reconozca haber cometido un delito? Esto es, no vale el acogerse a este mecanismo si es que él está simultáneamente clamando su inocencia. Es decir, no hay coherencia en el mensaje de Bruno Pacheco y parecería que su defensa no es tan articulada ni sofisticada como la de la señorita Karelim. Es decir, Karelim tiene a Nakazaki, Bruno Pacheco no tiene un abogado, digamos, que haya salido al frente a explicar su posición. Digamos, ¿qué piensas tú de esta defensa, digamos, todavía inentendible, ¿no?, porque no hay claridad de parte de su defensa jurídica en torno a lo que busca el señor Pacheco, que está todavía, digamos, en libertad y que podría perderla si es que se llega a certificar que él ha cometido ilícitos penales? Es clarísimo lo que has mencionado y es clave acá para entender un poco la posición de Pacheco, ¿no? Como bien sabes, para acceder a ser colaborador eficaz, tienes que, de alguna forma, reconocer un delito o los delitos. Él permanentemente, y su propia abogada Quiñones, mencionan que es inocente. Entonces, de esa manera creo que no va a ser colaborador eficaz. Él dice que va a contar la verdad, va a contar lo que sabe. Pero está este detalle, un detalle súper importante, ¿no? Para convertirse en colaborador eficaz, tiene que reconocer los delitos. Y Bruno Pacheco, en este momento, por lo menos, no está dispuesto a reconocer ningún delito. Entonces, ¿en qué queda esto en realidad, no? ¿Es toda una película, es un show, o qué cosa es, no? Porque sale, por un lado, a pechar, ¿no?, al presidente, o a la fiscalía, o a la gente que te cuestiona, y dices, voy a contarlo todo. Y por el otro lado, tu abogada, ¿no?, dice, no va a reconocer ningún delito, porque se mantiene en la posición de decir que es una persona inocente. Ahora, yo te quiero preguntar, Edwin, porque, a ver, tú eres periodista de investigación y hay un factor que no es un factor jurídico, sino más bien político. Es decir, se puede perder el momento en el que todo lo que diga el señor Pacheco sea útil, no solo para propósitos jurídicos de sanción penal, sino fundamentalmente para un objetivo político que es, en pocas palabras, el derrocamiento del presidente Pedro Castillo. Es decir, para la oposición le convendría que Pacheco hable hoy, no que hable en 2 semanas, porque si habla hoy podrían de pronto, ¿no?, alcanzarse los votos, si es que lo que dice y lo que puede acreditar es escandaloso, podría traer consigo, ¿no?, el debilitamiento ya extremo del presidente de la República. Pero si se queda callado, digamos, estaría jugando de la mano con el presidente o ayudando al presidente a que se mantenga, digamos, con cierta estabilidad y supere todo este problema, ¿no?, que tiene en este momento. Se fue la señal con Edwin. Bueno, yo lo que estaba explicando, vamos a retomar el contacto vía Zoom con Edwin Cabello, es que el momento político se puede perder. Es decir, en este instante, lo que diga o no diga el señor Pacheco puede servirle a la oposición para empujar al presidente a una vacancia. Se fue la señal un instante, Edwin. Yo te replanteo otra vez la pregunta. ¿Se puede perder el momento, digamos, para la oposición de emplear unas declaraciones fuertes y unas informaciones? No solamente, sino documentos de pronto que pueda tener el señor Pacheco, pueda poner en aprietos al presidente. Si no dice nada hoy, el presidente se salva. Pero si Pacheco hoy, ¿no?, se pone, ¿no?, a disposición de la justicia y entrega documentos no solamente al Poder Judicial, a la Fiscalía, sino a la opinión pública, de pronto Castillo
se termina de caer como un equilibrista que pierde el equilibrio y se termina cayendo. ¿Qué piensas tú? Sí, bueno, creo que hoy es un día clave porque Pacheco tiene que hablar frente a Fiscalía y además, ¿qué podría entregar? No solo es hablar, sino es, digamos, sustentar lo que dice, ¿no? Porque si no, no tendría sentido, ¿me entiendes? Entonces, va a ser importante cómo Bruno Pacheco pueda sustentar todo lo que dice. Se hablaba de una grabación, de la existencia de un audio que ha sido desmentido recientemente por la defensa de Pacheco. Se habla de lo que sí existe concretamente, es un USB con información, pero también de la misma forma que Karen López nos ha dado un mapeo de los movimientos de este gobierno y sus personajes, creo que Pacheco también con exactitud podría hacer lo mismo. Es decir, desde la propia narrativa de este personaje que se introdujo y estuvo al lado del presidente, su historia podría ser clave en el sentido de lo detalloso que sea, ¿no? Yo te pregunto algo, Edwin, tú que has, digamos, traído a la luz casos escandalosos de corrupción, en el caso Carelim, en el caso Bruno Pacheco, hasta ahora, más allá de las fiestas que es indecoroso, que está mal, no ha habido, digamos, como en la época de Montesinos, ¿no?, entregas burdas de fajos de dinero a cambio de la compra, ¿no?, o la venta de líneas editoriales. En el caso de las acusaciones en donde están involucrados estos dimes y diretes entre el dueño de Bigarza, ¿no?, este señor Samir, Carelim, Bruno Pacheco, digamos, parecen imputaciones de que, digamos, pero que no tienen mecanismos de probanza, porque los procesos estos que se llevaron a cabo en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tienen a su vez responsables que han firmado, ¿no?, las actas de adjudicación y tal. O sea, no es algo tan sencillo como decir ellos han cometido delitos, ¿no?, y que les caiga encima todo el peso de la ley. Hay que, como tú dices, documentar esto de alguna manera, presentar pruebas. No basta con lo que dijo o lo que quiso, ¿no?, o lo que dice saber una persona, sino que hay que poner, ¿no?, las pruebas al frente. ¿Qué va a pasar si no ocurre esto en estos días? Yo lo que digo es, se pierde el momentum. Si no habla Pacheco hoy, Pacheco pierde, ¿no?, la oportunidad de su vida de contarlo todo en el momento correcto. Si él se queda callado, ¿no?, posiblemente el presidente de la República supere esta crisis política, pero la suerte de Pacheco ya estará echada. ¿Qué piensas tú? No, sin duda, eso es elemental, Luis Alfonso. El hecho concreto es que él tiene que sustentar bien lo que dice, pero además hablemos de un punto que has tocado, ¿no? Claro, no hay las pruebas como veíamos en los videos donde Vladimiro Montesinos entregaba cerros, ¿no?, de billetes a distintos políticos, pero bueno, no seamos tontos también, ahora se han sofisticado, digamos, ¿no? Depositan dinero a cuentas de terceros, ¿no? De repente lo llevan en loncheras, ya no es tan visible ni hay esa mente maquiavélica de alguien de estar filmando todo esto, pero al final yo creo que hay señales claras de que ha ocurrido algo oscuro dentro del Palacio de Gobierno. Yo te pregunto, aprovecho lo que has dicho de las mochilas, o de las loncheras. Estamos hablando del presidente de la República y de su secretario general. Es como cuando agarran a un secretario pues con 30 soles, ¿no? 30 soles, cuando los grandes casos de corrupción son de miles de millones por obras multimillonarias. Estamos hablando, digamos, de algo, no digo menor, pero de algo pequeño a comparación de los grandes casos de corrupción como los recientemente conocidos por Odebrecht de Graña y Montero, de Pepe Graña y de otras personas, digamos, que sí estaban metidos en temas no menores, sino de miles de millones. ¿Qué hay con esos grandes casos? ¿O estas personas se dedicaban a recibir coimas de $20,000, que es un poco lo que se ha visto? Bueno, esos grandes casos, como bien sabes, todavía no tiene un final, ¿no? Porque lamentablemente también ha sido un proceso bastante manipulado, ¿no? Más que todo ha sido parte de un show. Pero creo, Luis Alfonso, que no importa la cantidad. O sea, no vamos a hablar si es 1.000 soles, 5.000 soles, 10.000 soles. La corrupción es la corrupción, ¿no? En ese sentido, el que
lamentablemente toca dinero del Estado y ese dinero es para beneficio propio, hay que investigarlo y si se encuentra que es culpable, tiene que ser condenado, ¿no? ¿Y qué hay de la tesis de que hay un muro, ¿no? Una muralla china? ¿Tú recuerdas que eso fue una de las cosas que dijo Pedro Pablo Kuczynski cuando se le preguntaba por los conflictos de interés que existían con su socio chileno en una serie de casos en donde se vieron beneficiados? Él decía que había un China Wall, un muro, ¿no? Como una muralla china para evitar conflictos de interés. De momento, al presidente directamente no se le ha encontrado evidencia que le hayan dado a él. Se habla de los sobrinos, se habla de Bruno Pacheco, se habla de gente del entorno íntimo, pero no de él. ¿Qué hay con eso? Pero Luis Alfonso no va a recibir él directamente, pues. Volvemos a lo mismo, o sea, está bien que sea poco preparado, pero ya hay que ser bien estúpido, disculpa la palabra, pero hay que ser bien estúpido para que estire la mano y el propio presidente reciba el dinero. No vayamos por ahí, ¿no? A estas alturas. Eso no va a aparecer, digamos. O sea, resulta. Pero los montos también llaman la atención. $20,000, con $20,000 te compras un presidente, digo yo. O sea, así como la canción de los no sé quién y los no sé cuántos que decían que por una suma de dinero te compras a un novelista. ¿Tú crees que hoy por hoy el presidente, digamos, está envuelto en ¿no? entorno corrupto? Mira, la agenda, por ejemplo, la agenda que está en manos de la Fiscalía, donde figuran nombres y apellidos de personajes que han recibido supuestamente dinero, ¿no? Aparecen montos de 20,000, como curiosamente o casualidad del señor Bruno Pacheco y que se encontró en el baño del Palacio de Gobierno. Pero también aparecen otros montos y otros nombres. Estamos hablando, por ejemplo, de un monto de $140,000 que aparece en esa agenda, ¿no? Y entonces ese monto también va creciendo, ¿no? De acuerdo, digamos, al rango o al personaje. Si Bruno Pacheco simplemente recibió $20,000, ¿cuánto puede recibir un ministro? ¿Cuánto ha podido recibir el propio presidente? Que obviamente no se le ha entregado directamente. No creo que hayan manejado así el tema, ¿no? Pero en este trama, por ejemplo, la participación de los sobrinos es clave también, Luis Alfonso. ¿Por qué los sobrinos están alrededor de todo esto? Hay que preguntarnos, ¿por qué si ellos no son parte del gobierno? Correcto. ¿No? ¿Qué papel juegan los sobrinos? Principalmente en el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, ¿ah? Ojo. Entonces, repito, no seamos tontos, ¿no? Hay cosas evidentes que se van a seguir investigando. Correcto. Ahora, pasemos a otro tema porque, digamos, esto hoy sabremos si es que Bruno Pacheco dice algo y aporta medios probatorios o se queda callado, discreto, ¿no? Y no dice nada, con lo cual el presidente se sentiría de pronto aliviado porque tendría una imputación menos. No sabemos tampoco si Bruno Pacheco va a hablar mal del presidente o de otras personas del entorno presidencial, que podría ser. Claro, también, o puede ser también que termine hablando en contra de Karin López, ¿no? O sea, es otra de las opciones. No sabemos todavía cómo termina esto. Es una telenovela esto. Yo quería contigo revisar un poco el panorama informativo que va más allá de esto que para el Perú, para la política peruana, es el tema 1 de la agenda, y es el Congreso de la República va a tener los votos para que el presidente, no digo se siente en el banquillo de los acusados. El presidente ha pedido ir al Congreso de la República a exponer, no a someterse a un interrogatorio. ¿Tú crees que su pedido para ir al Congreso a exponer prospere? Todo depende de la presidencia, no de la mesa directiva del Congreso que acepte, porque él ya ha planteado mediante el primer Aníbal Torres estar mañana a las 9 de la mañana. O sea, a horas, estamos a horas, pero hoy tendrían que decirle, bueno, venga, ¿no? También sería absurdo rechazar ese acceso que le está pidiendo, ¿no? Yo creo que el presidente y sus asesores están jugando sus cartas, ¿no? Si lo vemos de esta forma, si hoy se decide, mediante votaciones, la moción, el acceso o la admisión de la moción de vacancia, es para que el presidente vaya al Congreso. Entonces, una jugada, de alguna forma, él está
buscando adelantarse a esto, ¿no? Mediante una jugada. Pero es como yo recuerdo cuando se fue Fujimori y mandó su carta de renuncia, ¿no? Vía fax o a través de un emisario, el Congreso no le aceptó la carta de renuncia y lo destituyeron. Es decir, no siempre salen las cosas como quiere, ¿no? el promotor de la iniciativa. Es decir, de repente le dicen que no y lo citan. También, exacto, ¿no? Y bueno, está el Congreso en todo su derecho, yo creo, ¿no? Pero con este Congreso que tenemos, que yo vengo cuestionando bastante el papel que juegan las bancadas, principalmente APP y Podemos, ¿no? Que no se deciden. Yo creo que es importante que los congresistas se metan a la cabeza que ellos son también fiscalizadores. Y si van a permitir todo lo que está pasando, yo creo que ellos van a terminar con toda esta carga negativa, porque al final la gente se da cuenta, Luis Alfonso, la gente en las calles ya comenta de esta situación que se vive en el Congreso, ¿no? De estos tibios que aún lamentablemente mes a mes son los únicos que se benefician con buenos sueldos, joyerías y otras cosas más. Ahora, te pregunto por otro tema que ha pasado a un segundo plano de la información, pero quizá debería ser el más relevante, y lo tratamos aquí hace unos días, y es el de la Asamblea Constituyente. El gobierno de Pedro Castillo, por intermedio de su primer ministro, ha dicho que el tema de la Constituyente no va, que no está en agenda y que no va a estar en agenda. Hernando de Soto conversó conmigo semanas atrás y dijo, hemos ganado una batalla, quizá la más importante, y es sacar de la agenda el tema de la Constituyente. Ya no es necesario que Lucas Gersi pelee en las calles, se obtengan firmas, porque el gobierno ha decidido, fruto de su análisis, de sus conversaciones con De Soto o de mil otros factores, que el tema no va. Ya es un tema en donde se podría decir hay sustracción de la materia. Ya no hay que discutir más sobre el cambio de la Constitución, porque el propio gobierno ha dicho públicamente, de manera oficial, este fin de semana, que el tema no va. Con lo cual, digamos, los que promovemos la libertad, ¿no? Las reglas de juego, los preocupados porque no hay un clima seguro para las inversiones, deberían estar aliviados y celebrando, porque independientemente de lo que pase a nivel político, Pedro Castillo y su premier han dicho que no van a cambiar la Constitución y que juegan con las reglas que tenemos de la Constitución del 93. Parecería que el tema que era el más importante ya no lo es. Bueno, eso lo ha dicho el propio presidente, ¿no? El gobierno, pero por otro lado está Perú Libre y gente como Guido Bellido o el que renunció a Perú Libre, que es el congresista Bermejo. Entonces, pero no están en el gobierno. Lo que yo digo es, el primer ministro del Perú y el presidente del Perú, de manera oficial, por Twitter, en declaraciones públicas, han dicho, el tema de la Asamblea Constituyente no va. Cálmense un poquito, señores empresarios, porque nosotros no queremos llevar adelante una reforma constitucional. De repente, no porque no lo quieran hacer, sino porque se han dado cuenta de que no es lo conveniente políticamente hoy, o porque no tienen los votos, o porque se dan cuenta que la economía se vería muy afectada. ¿Qué hay con eso? O sea, no le creemos al presidente ni a su premier lo que han dicho ya en blanco y negro. Personalmente no creo en eso, ¿no? Yo creo que es una promesa momentánea, de momento, ¿no? Para poner paños fríos. Un ejemplo, ¿qué pasaría si Perú Libre, con más de 30 congresistas que tiene, dice, nosotros queremos que la Asamblea Constituyente vaya? Está en su plan de gobierno de Vladimir Cerrón, ¿no? Pero ese es el partido, eso es Perú Libre, eso no es el gobierno de Pedro Castillo, eso es quizá lo que no se entiende. Pedro Castillo ha dicho que no va. A lo que voy es, si le condicionan al presidente que apoye esto, de lo contrario, se convierte en una bancada de oposición. ¿Qué pasaría, Perú? Porque no sería la primera vez también que lo condicionen, ojo. Pero las bancadas de derecha, las bancadas promotoras de la Constitución del 93, deberían abrazar a Pedro Castillo y decirle, si los de Perú Libre te están chantajeando, nosotros te vamos a defender. Y cambia el apoyo de unos por otros, pero parecen no entender que el juego de la política es el juego de la negociación permanente. Pero la derecha lo que quiere, la bancada de oposición, sacar a Pedro Castillo de Palacio. Jamás lo van a abrazar, ni siquiera por este motivo, ¿no? ¿Tú crees que no hay posibilidad de reconciliación y de poner, ¿no? O de encapsular
las diferencias para trabajar de manera, no digo como los niños que van a una ronda de la mano, no, pero poder unir esfuerzos y decir, ok, estamos en desacuerdo en 400 cosas, empezando por el tema de la corrupción y otras más, pero estamos de acuerdo en la estabilidad, en la Constitución, etcétera, etcétera. ¿No es posible eso en el Perú hoy? En estos momentos no, por la situación que se vive. El gobierno ha cometido demasiados errores, Luis Alfonso, y sanear eso es bastante complicado. Lo segundo es que hay una guerra declarada, ¿no? Hay que ser consciente de eso. Hay una guerra declarada por parte de la oposición, no por el Congreso en general, no por la oposición, que pase lo que pase, o lo que se consiga por parte del gobierno, sea positivo o negativo, de la misma forma van a seguir golpeando. A Hernando de Soto puso en un video hace unos días, que ha estado circulando en redes, en fórmula de pregunta, ¿no? ¿Somos tontos útiles los que hemos querido influir en Pedro Castillo? Y créeme que las respuestas en las redes, sí, tontos, tontísimos, no tan útiles, etcétera, etcétera. O sea, hay un grupo de gente que cree que es infructuoso, inútil, ¿no? Cualquier esfuerzo que se haga para evitar que el presidente de la República, ¿no?, aplique un plan, ¿no?, de izquierda radical. No es valorado el hecho de explicarle al presidente que ese no es el camino, que no interesa. Lo que interesa es sacarlo de Palacio de Gobierno. Y parece que si no logran sacarlo esta semana, ya no lo sacan, ¿ah? No, yo creo que puede pasar muchas cosas y que no lo saquen, es posible, ¿no? En este camino, que es largo, no va a ser fácil, pero de repente termina saliendo, ¿no? Yo creo que hay esa posibilidad abierta todavía. Pero además, el grave error, ¿sabes cuál es del presidente? El descrédito que día a día va acumulando. Yo, personalmente, ya no le creo nada a Pedro Castillo. Es difícil que algo que salga de su boca sea creíble o que se transforme en una realidad. Promesas incumplidas hay miles, lamentablemente, y estas cosas que por un momento dice algo y después a la hora o 2 horas cambia de opinión, y eso lo dicen sus propios asesores, gente que ha estado muy cerca de él, ¿no? Es un tipo que rápidamente cambia la posición, su forma de pensar o su decisión. Pero debe ser muy difícil estar, digamos, tratando de realizar un ejercicio de empatía. Debe ser muy difícil estar en el gobierno y tener tantos detractores tan poderosos que no le dan tregua. O sea, ¿qué tendría que hacer el presidente de la República para cambiar la dinámica de la confrontación por una dinámica colaborativa? Es decir, ok, les pido 1000 disculpas, les pido 1000 perdones, he convocado a gente que no está a la altura, convocaré no necesariamente a los amigos de Keiko Fujimori ni de Roque Benavides, pero convocaré a gente ¿no?, de su entorno, pero calificada, ¿no?, sin problemas con la corrupción. ¿Qué más tendría que hacer para que lo dejen gobernar, ¿no? Ya ha dicho que no va a cambiar la Constitución. ¿Qué más tiene que hacer para que se quede? O no hay nada que quiera. Es como una pareja, ¿no? A mí me gustan siempre estos ejemplos, quizás por formación de abogado, en donde se ha producido una infidelidad y ya la esposa no quiere volverlo a ver. Así haga lo que haga, o le prometa lo que le prometa, ya no le cree. ¿Tú crees que es tan así que no hay posibilidad de una reconciliación o conciliación? No, difícilmente creo que sucede eso. Lo que le diría al presidente es que en algún momento piense bien y de manera firme la opción de renuncia. ¿A tanto Yo así? creo que abriría un camino, digamos, súper distinto para que en el Perú no se desate algo más fuerte de lo que se viene viviendo, Luis Alfonso. Pero tú te das cuenta que si ponemos el ejemplo de la casa, del divorcio, de la mujer que le dice vete de la casa y él no se quiere ir de la casa, ¿no? Le está diciendo vete de la casa porque yo me quedo con la casa, y le he dicho, oye, yo no te he sido infiel, prueba pues que yo he sido infiel, y no hay forma de acreditar esa infidelidad, pero la mujer no lo quiere en la casa y quiere ver la manera de que al primer descuido le cambia la chapa de la casa y no lo deja entrar, algo así. Así es, porque yo estoy convencido que el presidente Castillo no está capacitado para gobernar a estas alturas. Entonces es otra cosa. Hay un tema de capacidad y otro tema de corrupción, ¿me entiendes? O sea, una persona puede ser muy poco preparada para ciertas materias
y ser honesta. O ser, al revés, muy preparada, ¿no? Como PPK, y muy deshonesto. O sea, yo creo que estamos metiendo en una canasta dos cosas que son distintas. Una cosa es la capacidad para gobernar y otra cosa es el ser una persona corrupta o que le gusta, ¿no? Aprovecharse de la situación de poder para enriquecerse ilícitamente. Luis Alfonso, pero al no tener capacidad para gobernar, no vas a tener capacidad para elegir gente proba. No necesariamente, ahí está el detalle. O sea, si el presidente en efecto sigue convocando a gente hasta las patas, yo habré... ¿Ah? Mira, una cantidad de ejemplos que tenemos en los ministerios, viceministerios, ¿no? O sea, funcionarios que lamentablemente parecen que haber salido de la cárcel, ¿no? Y no... Pero el ministro de Economía, yo te pregunto, o sea, las personas que están en posiciones especiales, el presidente del BCR, el ministro de Economía, el canciller, gente, digamos, que si yo fuese el asesor de comunicaciones les diría, oigan, ustedes que son los más buenas gentes del grupo, salgan a declarar, porque lo están haciendo puré al presidente pensando que solamente recluta, ¿no?, a una banda de delincuentes. Hay gente buena, honesta y preparada que está muda. Quizá ese es el problema, no saben comunicar o estoy tratando, perdóname, hacer de abogado del diablo porque no termino de entender tampoco las malas decisiones que toma el gobierno para poder defenderse mejor. Claro, es que hay gente que no se quiere quemar. Hay quienes sí sirven de vocero, ¿no?, al presidente. Por ejemplo, el papel que está jugando actualmente Alejandro Salas, ministro de Cultura, que no parece un ministro de Cultura, sino parece un vocero del presidente Castillo, porque hasta ahora siempre que sale a los medios es a defender al presidente Castillo. O sea, más parece un abogado del presidente Castillo y no un ministro de Cultura. Y eso es una de las cosas que preocupan bastante también. Ahora, en tu agenda de temas periodísticos, ¿qué otros temas, aparte de estos dos que son quizás los protagónicos? La invitación del presidente al Congreso, el pedido del presidente para ir, cosa que sabremos en el transcurso de la jornada de hoy y mañana. ¿Qué otros temas crees tú que son potentes? Porque todos los fines de semana, en algunos dominicales, hay denuncias que involucran a ministros o a políticos. Bueno, otro de los temas es ayer en Panorama, lo que ha salido es este cuestionamiento que se le hace al actual ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Oscar Sea, ¿no? Ahora, yo tengo una posición, después de haber visto este reportaje, de que han buscado golpearlo. La pregunta es, ¿por qué quieren golpear a este ministro? ¿No? Porque hay, lo que tengo conocimiento es que un grupo organizado sindicalista, que lamentablemente están perdiendo ese espacio de poder que tenía, y Sea lo que está haciendo es eliminar, digamos, a todos estos tentáculos que han estado durante años metidos ahí. Entonces, como han generado, ha provocado esta incomodidad, lo que están haciendo es atacarlo. Porque si bien tenemos, creo ahí, dos documentos donde de alguna forma se ha defendido el propio ministro García, señalando que él no tiene ningún antecedente, y es una realidad, eso es un hecho concreto. No hay antecedente, ¿no? Es decir, en ningún momento ha tenido una sentencia por las investigaciones que se le hicieron. Ahora, es diferente asumir o hacerse la pregunta, esta persona que ha sido investigada por tal caso, es bueno que sea ministro actualmente. Eso es otro tema, ¿no? Pero destapar nuevamente acusaciones, investigaciones que han quedado zanjadas y que no han tenido ninguna sentencia negativa contra el actual ministro de Desarrollo Agrario, es bastante curioso, ¿no? Repito, yo lo veo más esto como un ataque sindicalista contra el actual ministro Oscar Sea. Y es lamentable que se use también los medios de comunicación para el desarrollo de estos ataques. Ahora, entonces lo del señor Sea, tú dirías que es un asunto que no, en el que igual él debería, ¿no?, salir al frente, o sea, frente a todas las imputaciones que se hacen. Yo siempre recomiendo esclarecerlo, ¿no?, dar la cara, explicarlo. Yo te voy a decir, aprovechando la ocasión, que el día de ayer el señor Diego Acuña cumplió con leer una carta notarial
remitida por mí y también una carta notarial remitida por el propietario de otro canal de televisión, por el señor Miguel Castillo, en donde cumplió con hacer los descargos porque nos mencionó tangencialmente, en mi caso, y directamente en su caso, pero cumplió con su deber de, digamos, explicar y leer lo que una persona afectada por una información inexacta envió. Así es que desde aquí un saludo y reconocimiento al señor Acuña por su caballerosidad de cumplir con leer lo que correspondía, porque hay gente que a pesar de que la ley lo señala así, se niega a hacerlo, ¿no? Creo que es bueno empezar a reconocer las buenas prácticas periodísticas, ¿no?, que se dan también en todos los canales. ¿Ah? Claro, y mostrar, digamos, las dos versiones que hay, ¿no? Como te digo, en esta denuncia muestran solamente un lado, pero no muestra la documentación actualizada que se presenta, ¿no? Y uno lo busca en el sistema y te vas a dar cuenta que no hay, pues, nada. Correcto. Entonces uno se pregunta, ¿por qué no hacen esto en el reportaje? ¿O por qué este material no suman al reportaje? Hay un claro, digamos, detalle, ¿no? Que lo que buscan, repito, es atacar. Muy bien, Edwin Cabello, gracias por estar ahí. Estaremos atentos a todo lo que se desarrolle en la jornada de hoy. Hoy prestamos atención especialmente a lo que ocurre dentro del Perú a nivel político. Seguiremos muy atentos el Twitter de Lima Gris, que siempre está, ¿no?, generando información importante y bueno, nos reencontramos. Este programa, repito, va en doble horario gracias a Best Cable. Y próximamente habrá seguramente novedades en el terreno periodístico que van a enriquecer aún más la programación de Best Cable con más canales, ¿no?, como este, que llevan o quieren llevar más información a más peruanos y peruanas. Muchas gracias una vez más, Edwin, por estar con nosotros y nos reencontramos como siempre el día de mañana en estas transmisiones. Nosotros nos despedimos por ahora para hacer un comentario final y dar pase luego a lo que viene siempre después de nuestro programa, que es La Encerrona con Marcos Cifuentes. Gracias, Edwin. Gracias, Luis Alfonso. Nos vemos. Bien, amigos, eso ha sido todo en la jornada de hoy. Los invito a que sigan la información política en las redes sociales de Digital TV Go y de Fuego TV. Nosotros a lo largo del día estamos siempre generando información. Vean nuestros cintillos informativos con la actualidad diaria y Micronoticias, que es el noticiero que se produce también en este canal y que va a lo largo de la jornada y que yo creo que es un buen noticiero que resume lo mejor de lo que está pasando en la actualidad. Bien, yo me despido sin antes agradecerles. Espero que hayan tenido todos un bonito fin de semana y que esta semana sea también muy exitosa, en todo sentido para ustedes y los miembros de sus hogares. Me despido y los dejo, como les anuncié, en compañía de Marcos Cifuentes y La Encerrona. Buenos días.